noches a todos los participantes de este curso que está organizando la empresa Seobrasac. Es un grato placer para mí reencontrarnos con algunos que han estado participando ya en otros eventos académicos y con las personas que el día de hoy tienen la gentileza de acompañarnos en este curso virtual acerca del procedimiento administrativo disciplinario PAD en el marco de la Ley del Servicio Civil. El día de hoy me permiten hacer una exposición de 1 hora para dar el marco general acerca de lo que es el procedimiento administrativo disciplinario, en la cual vamos a detallar el marco conceptual acerca de lo que es todo este conjunto de trámites y actos que se dan dentro de un procedimiento administrativo disciplinario. Vamos a hablar acerca de los principios que son muy importantes dentro de lo que es el PAD y también las faltas que prescribe el artículo 85 de la Ley del Servicio Civil. Así que, sin más preámbulo, vamos a ingresar a lo que es nuestra disertación y compartir esta primera parte de lo que es este curso, pero sobre todo con un preámbulo a lo que será pues también la segunda hora, la disertación del doctor José María Pacori Cari, que es abogado especialista en esta materia y que estará tratando las bases del procedimiento administrativo disciplinario. Muy bien, entonces nos vamos a ayudar con el PREXI para poder nosotros identificar acerca de los conceptos básicos que debemos manejar dentro del procedimiento administrativo disciplinario. Antes de ir a este marco conceptual, es importante, mis estimados amigos, también tener presente que en el desempeño de las funciones que van a desarrollar los funcionarios y servidores de la administración pública, algunos acontecimientos y también las conductas que van a, de alguna manera, ser pasibles de ser evaluados y si ameritan la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, en primer término, hay que tener claro quienes trabajan dentro de la administración pública, ya sea el régimen laboral 276, 728, 1057 o el propio marco de la Ley del Servicio Civil, que ahora denomina servidores civiles, están sujetos a lo que podría enmarcarse dentro de un procedimiento administrativo disciplinario. Tal es así que cuando nosotros nos vamos a determinar cómo así la administración pública tiene esa potestad, nos vamos a este marco conceptual donde vamos a encontrar que esa potestad sancionadora de la administración pública es el poder jurídico que permite castigar a los administrados cuando esto lesiona determinados bienes jurídicos reconocidos por el marco constitucional. Este poder disciplinario se funda en el principio de jerarquía en los antecedentes monárquicos del poder ejecutivo. Y si bien es cierto que dentro de la administración pública existe este marco normativo, se sabe que hay un poder jerárquico con toda la facultad, con toda la potestad para poder sancionar en cuanto el caso amerite para algunos servidores o funcionarios de la administración pública cuando van a incurrir en una falta disciplinaria. Vamos nosotros a tener claro quiénes intervienen dentro del procedimiento administrativo disciplinario, ¿ya? Esto es muy importante, mis estimados amigos, sobre todo cuando nosotros vamos a revisar la Ley del Servicio Civil y su reglamento, a diferencia de lo que pasaba anteriormente, de lo que ocurría anteriormente, hoy en día, dentro de los sujetos que intervienen en el procedimiento administrativo disciplinario, necesariamente, en primer término, va a tener que existir una secretaría técnica. Esa secretaría técnica más conocida como apoyo administrativo, ¿no? Como apoyo del PAD específicamente, de la autoridad instructora y sancionadora, está a cargo de un secretario técnico designado por la máxima autoridad administrativa de la entidad. Ejemplo, en una municipalidad designado por el propio alcalde, máxima autoridad administrativa, ¿no? Entonces, la Secretaría Técnica es un órgano de apoyo, no constituye un órgano o unidad orgánica necesariamente. Es un órgano de apoyo, siendo posible encomendar sus funciones
a un servidor civil en adición, ¿no?, a las funciones de su puesto, ¿no? El único requisito, ¿no?, de acuerdo a ley, para el servidor técnico es que cuente con formación jurídica, o sea, debe estar debidamente capacitado. Es por eso que este tipo de cursos, diplomados, seminarios que se desarrollan acerca del procedimiento administrativo disciplinario dentro del marco de la Ley de Servicio Civil es muy importante para funcionarios y servidores, para trabajadores del sector público, para aspirantes o para algunos abogados o en fin, o para algunos trabajadores que tienen la carrera quizás de administradores, pero que en base a esta preparación jurídica pueden ocupar el cargo de secretario técnico, ¿no? ¿No? Pueden ocupar ese cargo porque tienen el conocimiento jurídico para poder coadyuvar a que todo el proceso administrativo disciplinario se pueda desarrollar dentro del marco de la ley y más adelante no sea cuestionado o por quienes están inmersos dentro de este procedimiento. Vale decir, sobre todo por los funcionarios o servidores contra quienes pesa una imputación y se le ha iniciado un procedimiento administrativo disciplinario. El secretario técnico, ojo, aquí muchísimo cuidado, propone, pero no decide, no es autoridad administrativa, ¿ya? No es autoridad administrativa. El secretario técnico propone, pero no decide, ¿ya? Sus informes u opiniones no son vinculantes. Ayuda, colabora dentro del procedimiento administrativo disciplinario. Dialoga y coordina con las autoridades, tanto autoridad instructora y sancionadora, ¿no? Si hubiera discrepancias, puede ajustar su informe o mantener previa coordinación con los responsables que están desarrollando el procedimiento administrativo disciplinario. Sus funciones centrales son ser el soporte jurídico, por estar debidamente preparado del soporte jurídico del PAD y de las autoridades, tanto a nivel de instrucción y a nivel del órgano sancionador o el órgano decisor, ¿no? Durante todo el procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, ustedes ahora ya saben quién es el secretario técnico, qué función cumple, ¿no? Y si ya lo sabían, están en este momento recordando o anotando para tener claro ese aspecto. El secretario técnico, mis estimados amigos, elabora y custodia los expedientes administrativos del PAD. El expediente administrativo del PAD, desde el inicio hasta el final, debe estar debidamente ordenado, tanto secuencialmente, cronológicamente y con toda la documentación pertinente. Desde la investigación preliminar, que no forma parte de la fase del PAD, hasta la culminación. ¿Esto por qué es importante? Esto es importante, mis estimados amigos, porque si el procedimiento administrativo disciplinario en apelación sube hasta el servir, por ejemplo, te va a pedir que envíes todos los actuados. Y ahí, si determina que ha habido algún error, no se has respetado los principios, por ejemplo, el debido procedimiento, el expediente no está completo, entonces va a acarrear inconvenientes a quienes desarrollan el procedimiento administrativo disciplinario y también va a ser favorable para que tienen los cargos de imputación, porque ellos van a estar, y sobre todo los abogados que defienden a los funcionarios o servidores públicos contra quienes se les ha aperturado el procedimiento administrativo disciplinario, van a estar pendientes si se ha cumplido con todas las formalidades. Esto es muy importante. ¿Qué más hace el secretario técnico? Elabora los actos de trámite dentro del procedimiento administrativo disciplinario. Ahí están las funciones del secretario técnico, ¿no? Este material se lo vamos a pasar. Hoy ya voy a avanzar lo más dinámico posible, porque a las 8 ingresa el doctor José María Pacori para ver las fases del procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, también el material lo vamos a compartir, pero a modo de resumen, lo que le podemos decir, la función del secretario técnico, que es sujeto que interviene dentro del procedimiento administrativo disciplinario, son recibir las denuncias, ya sean verbales o por escritos, de terceros y los reportes que provengan de la propia entidad para poder, ¿no?,
revisarlas para poder coadyuvar a los responsables del procedimiento administrativo disciplinario, tramitar las denuncias y brindar una respuesta al denunciante en plazo no mayor de 30 días hábiles. Ojo, a lo mejor no hay lugar para que pueda meritar. Entonces, va con el responsable del PAT, va a decir, oiga, acá no amerita, ¿no? Entonces, hay que dar una respuesta que no ha lugar, ¿no? Tramitar los informes de control, efectuar la precalificación que no forma parte de las fases, ojo, la precalificación en el procedimiento administrativo disciplinario no forma parte de las fases del PAT, ¿no? Suscribir los requerimientos de información y o documentación a las entidades y servidores, o sea, antes de poder iniciar el procedimiento administrativo disciplinario, se puede hacer, ¿no? Requerir la información para ver si da lugar o no da lugar la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario. En eso coadyuva, colabora, cumple su función el secretario técnico. ¿Ya? Muy bien. Vamos a pasar al siguiente. Ahora vamos a ver el tema de los principios. Este aspecto, mis estimados amigos que esta noche me acompañan, es muy importante tener en cuenta para poder, uno, como secretario técnico, otro, como responsable de la fase de instrucción, de la fase sancionadora, tener presente al momento de resolver, tener presente al momento de calificar, tener presente en todo el interín del procedimiento administrativo disciplinario. Y se preguntarán, ¿por qué da énfasis en este aspecto el doctor Freddy Garro? Porque de experiencia propia yo les cuento, mis estimados amigos, que cuando hemos desarrollado nuestra labor de defensa ante algunos servidores o funcionarios públicos a los cuales se les ha aperturado procedimiento administrativo disciplinario, lo primero que se ha tomado en cuenta para efectuar el descargo correspondiente es invocar los principios por los cuales se va a determinar existe o no existe responsabilidad, se ha afectado un debido procedimiento, etcétera, etcétera, y consecuentemente no ameritaría una sanción. O en todo caso, cuando se trata de un funcionario servidor público que está llevando a cabo el procedimiento administrativo disciplinario, también revisa si está acorde al principio de legalidad, si está debidamente tipificada, principio de tipicidad, si está debidamente tipificada la conducta del servidor público para encuadrar en la determinada falta que se invoca a través del artículo 85 o en concordancia con el decreto legislativo 276 y su reglamento, o los propios reglamentos de las instituciones públicas. Entonces, esto es muy importante y para ello nosotros debemos tomar en cuenta que a través del principio de legalidad se señala que solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son aplicables, ¿no?, a un administrado, ¿no? En el caso de los procedimientos administrativos disciplinarios, hay que tener en cuenta que de ninguna manera se va a disponer la privación de la libertad, ¿no? Entonces, las facultades sancionadoras se asignan con norma, con rango de ley, ¿no? El principio de legalidad, ahí como estamos viendo el ejemplo, determina además que a los servidores civiles, a pesar de pertenecer a los regímenes distintos, como lo decía al momento, de la ley de servicio civil, ¿no?, se les
puede aplicar también el PAC 276 CAS, ¿no? 1057 y también 728. Entonces, usted primero va a revisar si esta apertura de un procedimiento administrativo disciplinario está acorde a estos principios, y el primero de ellos, si está de acuerdo al principio de legalidad. Por ahí podría usted iniciar la defensa, o por ahí usted como funcionario o servidor público que tiene la responsabilidad de conducir un procedimiento administrativo disciplinario, tiene la certeza y la seguridad que está desarrollando bien su labor dentro de esta responsabilidad que se le ha asignado. El segundo principio importante, mi estimado amigo, para nosotros, dentro de nuestra experiencia en esta labor de defensa, tanto en procedimientos administrativos disciplinarios, y también cuando hemos desarrollado en su momento, ¿no?, como asesor, en su momento, ¿no?, como asesor de la Comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, que hoy día ya no es comisión. Hoy día, como lo decía, ya tienen la labor que desarrollan en un procedimiento administrativo disciplinario, son secretario técnico, ahí hay un responsable de la fase instructora, hay un responsable de la fase sancionadora, en apelación sube al servir, etc. Entonces, nosotros siempre hemos tenido que verificar que se tienen que cumplir estos principios, como el caso del principio de tipicidad. Este principio de tipicidad, para los colegas abogados también seguro que les trae a la memoria de cómo se puede trabajar basado en este principio de que si una conducta, tanto en el ámbito penal, en este caso del ámbito de la sanción administrativa, encuadra un determinado tipo o conducta, para el caso de procedimiento administrativo disciplinario, si encuadra en una falta que está prevista en el artículo 85 o en las otras normas que ya indican. Si nosotros nos vamos a ver el principio de tipicidad, nos vamos textualmente va a indicar que solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Esto es un tema que debemos tomar en cuenta con pinzas cuando nosotros, sobre todo, defendemos a servidores que están con un proceso administrativo disciplinario. Muchas de las tipificaciones dentro de procedimientos administrativos disciplinarios normalmente se caen en el tribunal servir porque no se ha hecho una buena tipificación de esa conducta que se ha atribuido a un funcionario o servidor público, ¿no? Entonces, eso creo que debemos tomar en cuenta cuando nosotros revisamos la resolución inicial, el acto administrativo a través del cual se apertura el procedimiento administrativo disciplinario, y revisar si esa conducta en la cual se atribuye al funcionario encaja en el tipo que están invocando de la presunta falta administrativa disciplinaria. Si te dicen apropiarse de bienes del Estado, ¿no? No es lo mismo que llegar en estado de ebriedad y además apropiarse. Entonces, la conducta típica dentro del procedimiento administrativo disciplinario tiene que estar debidamente encuadrada, debe encajar. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o gradar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones. Bueno, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Y esto es importante, o sea, no te pueden hacer una interpretación, oiga, tu conducta por interpretación encaja en este tipo que está descrito en el artículo 85, o lo que dice la 276, o lo que dice su reglamento, o tu reglamento interno de trabajo, etc. Tiene que ser exacto, concreto, claro, debe encuadrar para que pueda determinar y decir que, oiga, sí, se está respetando el principio de tipicidad. Y si no es así, usted lo va a cuestionar dentro de su descargo, usted lo puede cuestionar
dentro de la apelación, si cabe el término, porque también hay comportamientos de algunos funcionarios de la administración pública que quieren sancionar por sancionar, y eso no es así. Vamos con el siguiente principio. Tercer principio, uno de los más importantes, cuando tú vas a observar las formalidades y vas a atacar por las formalidades dentro de un procedimiento administrativo disciplinario. El principio de debido procedimiento, ¿no? No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo. Ahí viene lo siguiente, respetando las garantías del debido procedimiento. O sea, que tengas derecho a formular que tu descargo, presentar medios probatorios, solicitar tu informe oral, visualizaciones, actas, testigos, etcétera, etcétera, ¿no? Los procedimientos que regulan el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la fase sancionadora. Es por eso, como más adelante el doctor José María seguro va a aclarar, ¿no? Y va a efectuar su exposición acerca de las fases, les va a indicar, ¿no? Cuando culmina la fase instructora, qué más puedes hacer, y en la fase sancionadora, etcétera, etcétera. Entonces, el debido procedimiento como principio dentro de un procedimiento administrativo disciplinario implica que se deben respetar todas las garantías del debido procedimiento. Todas las garantías de un debido proceso en materia del procedimiento administrativo disciplinario. Y como forma parte, ¿no?, de este abanico de garantías dentro del debido proceso, el derecho de defensa, que es otro principio dentro del PAD, es parte de este derecho al debido procedimiento. Principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión. O sea, cuando a usted se le apertura un procedimiento administrativo disciplinario, que no le quede la menor duda que usted tiene la posibilidad de defenderse sin necesidad de estar solicitando por escrito, por ejemplo, las copias que se le debe otorgar para que usted pueda revisar cuáles son los cargos. Es más, cuando se apertura un procedimiento administrativo disciplinario, a usted ya le van a notificar, aparte del acto administrativo que inicia, el informe de precalificación y todos los recaudos a través del cual se le está aperturando, ¿no?, el procedimiento administrativo disciplinario. ¿Para qué? Para que usted aplique ese principio de contradicción de los actos procesales también, que pudieran repercutir en la situación jurídica de los administrados. O sea, para que usted pueda contradecir, para que usted pueda hacer ejercitar su derecho a defenderse, a cuestionar, a impugnar, a poner en tela de juicio, ¿no?, la precalificación, el acto administrativo a través del cual se apertura el procedimiento administrativo, está debidamente motivado, contiene los recaudos del informe de precalificación, etcétera, etcétera, etcétera. Otro de los principios que son importantes dentro del procedimiento administrativo disciplinario, mis estimados amigos, es el derecho a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. Nosotros hace 3 meses atrás defendimos a una trabajadora en una institución pública, trabajadora administrativa de una institución educativa. Y bueno, porque al director no le caía bien y a los padres de familia no le caían bien, la querían sacar a como de lugar, destituir a como de lugar, ¿no? Y bueno, le aperturaron un supuesto procedimiento administrativo disciplinario, ¿no?, porque ella había faltado un día, porque supuestamente no cumplía sus funciones. Y en el acto administrativo, apertura en procedimiento administrativo disciplinario, pues obviamente adolecía de una debida motivación de las razones por las que se le estaba aperturando el procedimiento administrativo disciplinario. Es el informe de precalificación era deficiente
los recaudos que deberían de acompañar esta apertura del procedimiento administrativo disciplinario no estaban con los documentos y pruebas que acreditaban y de alguna manera sustentaban esta apertura del procedimiento administrativo disciplinario. Tanto para la apertura, tanto para el informe final de instrucción, tanto para la sanción o absolución, dentro de un procedimiento administrativo disciplinario, mis estimados amigos, tiene que observarse que la decisión que va a optar el funcionario o servidor público que está encargado del PAC debe estar debidamente motivada y fundada en derecho. ¿Qué quiere decir que debe estar motivada? ¿No? Cuando se va a motivar tanto resoluciones judiciales o resoluciones administrativas, se tiene que explicar las razones prácticas, o sea, las razones de hecho, los fundamentos de hecho, ¿no? De cómo así esa situación encaja y amerita dentro del marco legal para poder sancionar a esta persona, para absolverlo a esta persona dentro de un procedimiento administrativo disciplinario. Y el ejemplo ahí hemos puesto que el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, como las que se han recaído en el expediente 3238-2013, ha desarrollado la diferencia entre una decisión motivada y una decisión que no se ajusta a derecho, afirmando que si bien existe una estrecha vinculación entre el derecho a la debida motivación de las decisiones judiciales, del derecho a una resolución fundada en derecho, pues para analizar la fundabilidad de la decisión se requiere, en línea del principio, que la decisión esté lo suficientemente motivada. Hablar acá de motivación aparente, etcétera, sería un poquito engorroso para que me entiendan. Introducción y preámbulo de la segunda parte de este curso, en este primer día, mis estimados amigos, es que nosotros vamos a tener las bases para poder revisar un poco más y señalar cuando hay un pronunciamiento a través de un acto administrativo de un servidor público, si se ha cumplido con estos principios, si se ha respetado estos principios. Y uno de los principios que tiene que respetarse también, importantísimo dentro del PAC, es el derecho a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. En términos sencillos, con un ejemplo didáctico, si me van a sancionar con destitución, la falta tendría que ser grave, la falta tendría que estar debidamente acreditada, la falta tendría que haber cumplido con todos los requisitos, sobre todo este requisito de que esa conducta se haya encajado, haya encuadrado en una falta tipificada así como tal, o ya sea en el artículo 85 de la Ley de Servicio Civil, o en la 276, su reglamento, o en tu reglamento interno de trabajo, como grave. Y además se tendría que haber verificado, ¿no? Verificado si esa responsabilidad no es solamente objetiva, sino también subjetiva. O sea, el servidor público haya tenido la intención de incurrir en esa falta administrativa disciplinaria. Entonces, no es que solamente incurriste en una falta, como por ejemplo, la de negligencia, y ya te van a destituir. Se tiene que fundamentar como tal de las razones por las cuales está optando la administración pública a través de sus funcionarios responsables para poder destituirte o para suspenderte por 3 meses o para sancionarte por 1 mes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se llama como principio el derecho a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. Tenemos todavía 29 minutos porque en la segunda parte va a hacer su disertación el doctor José María Pacori, ¿no? A las 8 de la noche, y él va a hablar acerca de las bases del procedimiento administrativo disciplinario. Nosotros estamos haciendo una introducción acerca del marco conceptual, ¿no? En la cual hemos indicado, ¿no? El tema de qué es el procedimiento administrativo disciplinario, ¿no?
un conjunto de trámites a través del cual se va a determinar si existe o no existe responsabilidad administrativa de un funcionario o un servidor público que haya incurrido en una conducta que ha sido descrita dentro del marco de la Ley de Servicio Civil en el artículo 85 o también las otras normas, 276, su reglamento, su propio reglamento interno de trabajo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de derecho a obtener una decisión motivada, como lo dice su propio término, tiene que haber una motivación conforme a nuestras normas jurídicas desde el más alto nivel, ¿no? Obviamente desde nuestra Carta Magna, de ahí vienen las leyes y las normas reglamentarias y fundada en derecho, fundada dentro del marco jurídico. Pasamos al siguiente. El principio de proporcionalidad. No sé si por ahí hay algunas preguntas, algún comentario, con mucho gusto también me ayudas, por favor, Catherine, como estoy a unos escasos metros de la parte en la cual me han dado la bienvenida. Si todo está conforme, continuamos, ¿no? Tenemos todavía tiempo y estamos en este segundo tema de este preámbulo de lo que va a ser la disertación más adelante del doctor José María Pacori, hablando acerca de los principios que rigen dentro del procedimiento administrativo disciplinario. Otro principio importante es el principio de proporcionalidad, ¿no? El principio de proporcionalidad, ¿ya? Que está prescrito en el artículo 246 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. O sea, las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Se lo voy a decir en términos mucho más sencillos, ¿no? Mucho más didácticos. A una conducta que constituye falta ha sido debidamente acreditada. La sanción debe ser proporcional. Ya. Administrativo disciplinario a un trabajador de una institución pública por haber faltado más de 3 días consecutivos sin causa, sin justificación alguna. Entonces, le voy a destituir definitivamente, le voy a dar una suspensión, voy a revisar si es que hubo algún otro motivo aparte de lo que no ha podido justificar objetivamente, documentadamente, por qué no ha ido a su centro de trabajo. Y si amerita ya la sanción de destitución, es proporcional, o sea, es proporcional. O otro ejemplo, un trabajador de la administración pública le falta respeto a su compañero, le insulta delante o falta el respeto a su superior. ¿Amerita una sanción de destitución? Y ahí es donde nosotros, mis estimados amigos, vamos a tener que revisar este principio. Alguien que le faltó respeto a su compañero merece una sanción de suspensión de 15 días, un mes, 3 meses o destitución. Ahí es donde vamos a revisar, ¿es proporcional a la conducta que él ha desarrollado? ¿Destituirlo ya o solamente sancionarle con unos días de suspensión? Es ahí donde vamos a ver el beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción, la probabilidad de detección de la infracción, entre otros aspectos. Porque si bien es cierto, pueden haber conductas, ¿no?, de servidores de la administración pública que han sido debidamente ya acreditadas y probadas. Entonces, lo que se va a ver en base al principio de proporcionalidad es tomar en cuenta también algunos aspectos de este trabajador y en base al principio de proporcionalidad determinar cuál es la sanción que le corresponde. No puedo sancionar por sancionar. Tengo que respetar estos principios. Ya está acreditado, muy bien, pero proporcionalmente, ¿cuál es la sanción que le voy a dar? No siempre va a ser más ventajosa para él. Alguien faltó al respeto, incluso pretendió agredir o agredió a un gerente dentro de una municipalidad. ¿Estaba bien que solamente le dé un día de suspensión o 2 días de suspensión? Entonces, ahí es donde entra a tallar estos principios, ¿ya? Muy bien.
Principio non bis in idem. Los abogados siempre vemos estos principios y guarda cierta relación el procedimiento administrativo disciplinario con el derecho penal, pero no es lo mismo, guarda relación. Ya lo hemos dicho, que en el procedimiento administrativo disciplinario no hay privación de la libertad, mientras que en derecho penal sí podría existir la privación de la libertad, ¿no? Sentencias condenatorias, ¿no? Sentencias que podrían de alguna manera, a pesar de ser suspendidas, afectar tus antecedentes, ¿no? Judiciales, etcétera, etcétera. Mientras que en el procedimiento administrativo disciplinario no se va a afectar tu libertad, pero sí también podría ser las sanciones, ¿no? Sanciones de inhabilitación, etcétera. Bueno, el principio non bis in idem es un principio que rige también dentro del derecho penal, pero dentro del procedimiento administrativo disciplinario vamos a nosotros a dejar en claro que no se pueden imponer sucesiva o simultáneamente una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento, ¿no? Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones. A ver, un ejemplo. Las sanciones administrativas a través del cual, perdón, dentro de un procedimiento administrativo disciplinario, se podría dar una sanción administrativa por parte de una institución pública, como el tema de Contraloría, y ya pues dentro de tu institución ya no te podrían aperturar nuevamente proceso y sancionarte nuevamente. Ahí estarán afectando el principio non bis in idem. O ya te sancionó, vamos a poner el ejemplo, el jefe de recursos humanos y luego te apertura un procedimiento administrativo disciplinario y te pretende imponer una nueva sanción. In idem, ¿ya? Correcto. El ejemplo lo habíamos dado ya, aquí le dejamos el material para que ustedes puedan, mis estimados amigos, revisar un poco más y complementar esta primera parte. Otro principio, concurso de infracciones. Cuando una misma conducta califique como más de una infracción, se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio de que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezca la ley. O sea, cuando hay falta uno, falta dos, como más de una infracción, se aplica la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, ¿no? Llegaste en estado de ebriedad y además te llevaste el documento. ¿Cuál es más grave? ¿Por cuál te voy a sancionar? Obviamente, tiene que estar debidamente acreditado para la sanción correspondiente. El séptimo principio que nosotros debemos tener en cuenta dentro de un procedimiento administrativo disciplinario debe ser la presunción de licitud. Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no se cuente con evidencia en contrario. Es como hablar dentro del derecho penal como la presunción de inocencia, ¿no? En materia de procedimiento administrativo disciplinario es la presunción de inocencia en esta rama del derecho administrativo, ¿no? O sea, cuando yo voy a trabajar a la administración pública, yo me comporto, emito conductas y por los cuales la administración va a pensar que yo estoy haciendo bien, que mi conducta es correcta, ¿no? Se presume que los administrados han actuado apegados a sus deberes, que siempre está llegando puntual, que está desarrollando mis actividades, que no he faltado, que no he llegado en estado de ebriedad, que no me he apropiado de un bien, etcétera, etcétera. Para decir lo contrario, se tiene que acreditar en el marco del procedimiento administrativo disciplinario. Incluso esa conducta debe estar debidamente tipificada, encuadrar en el tipo de la falta disciplinaria. Debe de probarse con medios probatorios que sean fehacientes respecto a la responsabilidad. Y sobre todo, yo voy a recalcar en
el tema de la responsabilidad subjetiva, o sea, la intención que ha tenido el servidor o funcionario público de incurrir en esa falta administrativa disciplinaria. ¿Ya? Muy bien. Principio de culpabilidad, último de los principios, ¿no? La responsabilidad administrativa es subjetiva, y esto es lo que estaba recalcando ya desde hace un momento atrás. ¿Ya? Principio de culpabilidad. Y acá seguro muchos se van a poner a reflexionar conjuntamente con los otros participantes y conmigo también, ¿no? Entonces, entonces, ¿por qué se castiga la negligencia en el cumplimiento de las funciones, ¿no? A mí también me trae a colación, ¿no? Esto es como para poder preguntarnos. Más adelante quizás nos da una ayuda el doctor José María Pacori, ¿no? Que tiene muchísima experiencia al respecto. Pero nos dicen que bajo este principio de culpabilidad, la responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo, ahí viene ya la segunda parte, ¿no? Salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva. ¿Ya? El reconocimiento del principio de culpabilidad es una de las innovaciones más relevantes de la reforma introducida en la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? En el marco del decreto legislativo 1272, ¿no? Que es que anteriormente en el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General no estaba este principio dentro del marco del procedimiento administrativo disciplinario. Hoy en día, a través de ese decreto, recuerdan que salió 1272 y después se ha venido modificando también hasta el decreto supremo 04/2019, en la cual ha quedado hasta cierta estabilidad, se le ha dado cierta estabilidad al texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General y por ahí ya podemos trabajar un poquito más tranquilos sin estar esperando mayores sorpresas dentro del procedimiento administrativo. Con el texto normativo, se ha dado la posibilidad de que en la defensa, sobre todo de los abogados, a funcionarios y servidores públicos dentro del marco de un procedimiento administrativo disciplinario, hayan solicitado una vez más que se pueda demostrar si efectivamente el servidor o funcionario quien se le aperturó el procedimiento administrativo disciplinario, se demuestre que él ha tenido esa intención de quebrantar, de dañar, de encuadrar su conducta dentro de las faltas descritas en el marco de la Ley del Servicio Civil o los otros marcos normativos. Entonces, a través de este principio, no basta con que te digan, oiga, usted ha incurrido en esta conducta, sino que subjetivamente, ¿no? ¿Cómo así se demuestra? ¿No? Y eso es una tarea que tienen que desarrollar los funcionarios y servidores públicos de la administración, ¿no? Dentro del marco del procedimiento administrativo disciplinario. El principio de irretroactividad. Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir en el administrado en la conducta sancionada, salvo que las posteriores le sean más favorables. O sea, de ninguna manera pueden aplicar la irretroactividad en contra de un funcionario servidor que se le ha aperturado un procedimiento disciplinario. O sea, no pueden retroceder y decir, oye, basta. Solamente dice que, salvo que las posteriores le sean más favorables, ¿no? Muy bien. Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor, ¿no? Al presunto infractor. Muy bien. Ahora, mis estimados amigos, vamos a ver el tema de las faltas, ¿no? Tema de las faltas. Hemos dicho que este curso está dentro del marco, el curso de procedimiento administrativo disciplinario está dentro del marco de la Ley del Servicio Civil. Pero también aquí hay que tener en claro que cuando se apertura un procedimiento administrativo disciplinario, no solamente te van a señalar que se da dentro de las faltas que están tipificadas
en el artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, sino también cuando te apertura un procedimiento administrativo disciplinario, cómo es aplicable para los trabajadores del decreto legislativo 728, 1057, trabajadores CAS, ¿no? 276 de los trabajadores de la ley de bases de la carrera administrativa y los trabajadores que ahora ya están dentro del marco de la ley de servicio civil, también se va a tener que tomar en cuenta esos textos normativos, 276, su reglamento, los propios reglamentos que tienen las instituciones públicas que van a ir en concordancia seguro, con el artículo 85, porque como vamos a proceder a revisar en unos momentos literal por literal de las faltas, en la última partecita nos va a decir y los demás que señale la ley, ¿no? Y ahí es donde incluso se va a recurrir a las faltas que dice el Código de Ética de la Función Pública. Entonces, eso es muy importante. No voy a hacer que luego me digan, el doctor Garro nos enseñó y nos dijo que solamente estas faltas que están en el artículo 85, ¿no? Las presuntas faltas de carácter disciplinario serían pasibles de encuadrar en el tipo, ¿no? En el principio de tipicidad y por ahí nomás me tendrían que sancionar, no lo que está en estos marcos. No, no, no. Cuando vemos la última parte, ustedes van a apreciar, mis estimados amigos, que también se aplican otros textos normativos en los cuales están descritas las conductas que se pueden atribuir como faltas de carácter disciplinario. Entonces nosotros nos vamos al artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, en la cual textualmente nos van a decir que son faltas de carácter disciplinario que según su gravedad pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución. Aquí hay algo también muy importante que aclarar. Únicamente lo disciplinario cuando se va a ventilar una posible suspensión temporal, como sanción, una suspensión temporal o con destitución. Antes de estas posibles sanciones o diferente a estas posibles sanciones, no te van a aperturar un procedimiento administrativo disciplinario. Por ejemplo, un llamado de atención, ¿no? En un llamado de atención, un memorándum a través del cual te están reiterando que debes comportarte bien, etcétera, etcétera. Esos no van a meritar un procedimiento administrativo disciplinario. Cuando nosotros nos vamos a revisar estrictamente el artículo 85, ahí nos está señalando, mis estimados amigos, ya, por qué motivos y cuándo van a constituir faltas de carácter disciplinario y cómo pueden ser sancionadas estas faltas. Y nos dicen, ¿no? Pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución previo proceso administrativo. Muy bien. Ahora sí. Ahí vamos con lo primerito. El incumplimiento de las normas establecidas en la presente ley. Se refiere a la ley del servicio civil, 30.057. A eso. El incumplimiento de dicha ley te puede ocasionar una apertura de un procedimiento administrativo disciplinario. ¿Ya? Y también el incumplimiento del reglamento de esta ley del servicio civil. Listo. Concreto. Incumplimiento de la ley del servicio civil y de su reglamento. Tú incumples, podrías incurrir en falta administrativa disciplinaria. ¿Cómo lo va a hacer el secretario técnico? ¿Cómo va a encuadrar tu conducta? ¿Encuadra en ese tipo o no? Eso ya ellos se van a encargar. Lo que usted, como funcionario servidor público, como abogado o como trabajador, lo que tiene que tener presentes cuáles serían las faltas de carácter disciplinario. Para eso tenemos que revisar la norma. Para eso nos estamos capacitando. Ahora bien, en el literal B nos dice, la reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes superiores relacionadas con sus labores. Mi jefe inmediato, mi gerente, mi subgerente,
me está llamando la atención reiterativamente. Esto es lo que, entre comillas, en términos coloquiales, si cabe, dicen que, oiga, este trabajador no cumple con su función. Hay que empapelarlo. Hay que sacarle memorándum hoy, pasado mañana, la otra semana, etcétera, etcétera, etcétera. Y así recién va a mejorar su desempeño y eso nos va a dar la posibilidad de aperturarle un procedimiento administrativo disciplinario. B, la reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus superiores relacionadas con sus labores. Lo que no es relacionada con su labor, por un aspecto personal, fuera de su horario, que no tiene nada que ver, no sería, ¿no?, constituida como una falta de carácter disciplinario en este literal B. El incurrir en acto de violencia grave indisciplina. Mira, acto de violencia. De estos casitos ya hemos visto. Pero mire que incluso en el servir se ha caído porque no tipificaron bien, no adjuntaron bien el medio probatorio para las sanciones. He visto algunos comportamientos de algunos trabajadores que, bueno, por el hecho de ser contratado permanente o nombrado, a veces piensan que ya son intocables. ¿Ya? Y seguro que el espíritu del legislador, cuando ha tipificado este tipo de faltas, es que ha tomado en cuenta eso, ¿no? El incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra en agravio de su superior, del personal jerárquico y de los compañeros. Eso es una falta de carácter disciplinario. Según la gravedad, eso ya se va a determinar dentro del PAT. Pasamos. ¿Qué más? Y con esto yo discrepo, pero ya nos han hecho la aclaración, ¿no? Muy bien. A hacer un análisis. Porque según el artículo 85, literal D, nos han dicho que también constituye falta de carácter disciplinario, pero ahí también hay que agregarle, según su gravedad, la negligencia en el desempeño de las funciones. Por negligencia se me pasó a hacer la declaración ante la SUNAT para el contador de la entidad pública. Fue por negligencia, fue a propósito. ¿Cómo? ¿Cómo así vamos a acreditar tanto en el informe de precalificación, la apertura del procedimiento administrativo y disciplinario, y cómo así en el descargo también el abogado que defiende a este servidor va a acreditar que él no tuvo esa intención? Bueno, pero ya nos dijo el propio marco normativo que en algunos casos por ley la responsabilidad objetiva va a meritar una sanción. Discutible, mis estimados amigos, como tarea para poder seguir capacitándonos, para poder seguir revisando las normas, los pronunciamientos del Tribunal Servir y también, obviamente, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Otra falta de carácter administrativo y disciplinario está en el literal E del artículo 85, el impedir el funcionamiento del servicio público. Esto tendría que ver, por ejemplo, con los trabajadores que hacen las famosas tomas de local, no dejan ingresar a sus compañeros a su centro de labores, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto es grave? Eso ya se tendría que ver en el informe de precalificación para ver si amerita una apertura de un procedimiento administrativo disciplinario. La utilización o la disposición de los bienes de la entidad pública en beneficio propio o de terceros. Ya en una anterior oportunidad, en un seminario, habíamos dado un ejemplo, ¿no? El uso de un vehículo de la entidad para fines particulares, ¿no? O una moto, o la propia computadora, los laptops, tantos casos que se ha dado de esta manera, pero cuando no pasa nada, entre comillas, a veces se hace ese uso y que más adelante quizás alguien pueda denunciar o
producto de una revisión, una auditoría, se podría determinar. Y eso hay que tener también muchísimo cuidado. ¿Ya? A ver, en el literal G nos dice que la concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes. Por esta conducta ya ha habido muchísimos casos que obviamente antes que se podría haber dado la posibilidad de que lleguen al tribunal servil, anteriormente se ventilaba pues en el Poder Judicial, ¿no? Con un proceso contencioso, porque no estaban conformes con esa sanción que desarrolla la entidad, y hoy en día quien revisa es el tribunal servil, ¿no? Entonces, la concurrencia al trabajo en estado de embriaguez obviamente es una falta grave. Es una falta grave, ¿por qué, mis estimados amigos? Porque una persona que obviamente está en estado de embriaguez no va a desempeñarse como corresponde, podría faltar respeto a sus compañeros, a su superior jerárquico, podría incurrir no solamente en negligencia, sino otro tipo de actos. Entonces, el problema surge ahí ya en la práctica, y eso sí, pues, ¿no? ¿Cómo se va a determinar si estaba en un estado de embriaguez? No sé, absoluta, no absoluta, más allá de esta tabla de alcoholemia, ¿no? O bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes. O sea, la conducta del trabajador a través de sus actos quizás podría provocar otro tipo de perjuicio a la institución pública en la cual trabaja, ¿no? Pero obviamente esta falta que está identificada en el literal G del artículo 85 hoy es una de las que también se ha invocado en muchísimos de los casos que hemos podido revisar. Constituye también como falta de carácter disciplinario, según el literal H del artículo 85, el abuso de autoridad, la prevaricación o el uso de la función con fines de lucro. Eso ya en una infinidad de veces nos lo hemos reiterado. Hay gente abusiva, cuando llega a un cargo creen que ya siempre van a estar en ello, hacen abuso del poder y eso lo pueden denunciar a su superior federal, administrativo disciplinario. Y hoy en día es muy distinto, no es como antes, no es que, oiga, usted denuncia y ahí que se quede y prescriba. Usted tranquilamente podría ocurrir no solamente en la administración como una queja por defecto de tramitación, sino por omisión de actos funcionales a quien está encargado de poder calificar y de ser el caso, aperturar el procedimiento administrativo y disciplinario. La prevaricación, o sea, cuando resuelve este encargado del procedimiento administrativo y disciplinario, resuelve dejando de lado normas que debería de invocar, tratando de favorecer a ese funcionario servidor contra quien se debería haber resuelto, por ejemplo, con una sanción. Y el uso de la función con fines de lucro, esta linda ya con el acto ilícito, pues ahí hay varios actos, ¿no? Cohecho, negociación incompatible, colusión, entre otros aspectos. Bueno, el otro es el causar deliberadamente daños materiales en locales, instalaciones, obras, maquinarias, ¿no? Esos son los que, sobre todo los funcionarios, servidores, trabajadores, que, bueno, en algún momento su comportamiento va más allá de lo normal, de una manifestación, de un reclamo, y que van a causar, pues, daños materiales, ¿no? En locales, en las instalaciones y demás bienes de propiedad de la entidad o en posesión de estas. Entonces, ahí hay que tener también bastante cuidado y evitar eso. Pero en caso de nosotros como abogados o quienes se están capacitando para o que trabajan dentro del PAD, verificar si eso encaja también dentro del tipo de falta que se está atribuyendo. Por otro lado, en el literal J, nos dice que las ausencias injustificadas, otra de las razones que siempre sirven de motivo para aperturar un procedimiento administrativo disciplinario. Las ausencias injustificadas por más de 3 días consecutivos, ¿no? O por más de 5 días no consecutivos en un periodo de 30 días calendario, o más de 15 días no consecutivos en un periodo de 180 días calendario. Mire, lo que dice el literal J de este artículo 85 es aplicable para los servidores civiles, ¿no? Ya, muy bien.
aunque estamos en ese tránsito y la gran mayoría de instituciones están ingresando a la ley de servicio civil. Pero para los que tienen el régimen 276, seguro ellos van a revisar, oiga, pero acá dice 3, acá dice 6, etc. Entonces, se tiene que verificar bien el cumplimiento de esa falta y cómo encuadra, mis estimados amigos. ¿Ya? Eso es muy importante. El hostigamiento sexual cometido por quien ejerza autoridad sobre el servidor civil. Tú eres jefe y le vas a estar hostigando a tu secretaria, a tu colaboradora, ¿no? O viceversa, ¿no? Jefa a su colaborador, etcétera, ¿no? Entonces, quien ejerce, quien tiene la potestad de subordinar, va a constituir una falta de carácter disciplinario, ¿no? Cualquiera, incluso, así como por un servidor civil, cualquiera sea la ubicación de la víctima del hostigamiento en la estructura jerárquica de la entidad. O sea, que acá no va a haber mucha excusa como para decir, oiga, pero solamente ese es en un estadio en la cual de servidor a jefe podría darse cualquiera la ubicación en la cual se encuentre la víctima, ¿no? Literal, y realizar las actividades de proselitismo político, que también ya siempre lo hemos hablado durante la jornada de trabajo. Usted no puede ir a hacer pues campaña, estar indicando, oye, vas a votar por tal, inscríbete a tal partido, aquí he traído mis planillones, etcétera. No. Y también, o a través del uso de funciones o de recursos de la entidad pública. Ese ejemplo es clarísimo. Ahora, ¿cómo se va a acreditar? Eso ya pues es trabajo que va a desarrollar el secretario técnico a través de las denuncias, ya sean verbales o por escrito, que puedan desarrollar, o a través de la revisión de los documentos del cual fluye este tipo de conducta. Otra de las faltas, y que seguro muchos no lo toman en cuenta, porque no sé si cuántos casos habrá habido de estos, es cuando se hace la discriminación por origen, raza, sexo, idioma, religión. Muchos de estos yo no he visto en los casos, pero seguro que existen. Por eso que el legislador ha tenido el espíritu de constituir como falta de carácter disciplinario, ¿no? Entonces, eso también hay que tomar muy en cuenta. El incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo, que está en literal N, ¿no? Esto, poco a poco los jefes van viendo, ¿no? Van llegando tarde, no vienen, faltan, se van. Entonces, sin justificar, va a constituir una falta. ¿Ya? El uso indebido de la licencia, eso, ¿a cuántos trabajadores de instituciones públicas, incluyendo el Ministerio Público y Poder Judicial, no solamente se ha revisado como carácter disciplinario, incluso como procesos penales? Muchísimo cuidado. La afectación al principio del mérito en el acceso y la progresión del servicio civil, ¿no? Principio de mérito, o sea, como corresponde debes ingresar. Actuar e influir en otros servidores para obtener un beneficio propio o beneficio para terceros. Cuidado. A tu compañero le dices, oiga, házmelo esto para que beneficie a terceros o para que me beneficie. También constituye una falta de carácter disciplinario. La doble percepción de compensaciones económicas, salvo los casos de dietas y funciones docentes. Hace poco acabamos de tomar un casito respecto a una apertura de procedimiento administrativo disciplinario por doble percepción de dietas. Y eso también como pregunta, ¿no? Y como reflexión. ¿Habrá doble percepción para alguien que estuvo gozando sus vacaciones, pero trabajó en una administración pública en otra entidad? Interrogante que nos queda. Y por el tiempo, yo creo que podríamos dar una respuesta el día de mañana, porque mañana me toca hacer una ponencia práctica respecto a cómo del acto administrativo que se apertura un procedimiento, o sea, las partes, ¿no? El visto, considerando y la parte resolutiva, ¿no? En la parte práctica, los descargos. En la parte práctica, la apelación, la redacción del escrito de apelación. Entonces,
¿Habrá doble percepción? Por ejemplo, en ese caso, es importante hacer por ahora, por lo menos, una interrogante, una reflexión, ¿no? Y lo que les decía al iniciar esta tercera parte con la cual termino, y las demás que señale la ley. Parece una fórmula abierta, las demás que señale la ley. Pero no es que cualquier ley tiene que estar ahí taxativamente. Cuando digo taxativamente, tiene que estar textualmente escrito, ¿no? La 276 me dice, ya constituye falta de carácter administrativo disciplinario, llegar en estado de embriaguez, ¿no? Agredir al compañero, etcétera, etcétera. Me dice el Código Ético de la Función Pública, ¿no? El artículo tal, etcétera. Me dice el Reglamento Interno de Trabajo de la institución, etcétera. Ahí. No cualquier ley, no cualquier reglamento. Cuando dice las demás que señala la ley, se refiere a que debe ser explícito dentro de un marco normativo aplicable para el trabajador, ya sea dentro de su régimen 276, 728, 1057, los CAS, los propios servidores civiles y todos los que están dentro del ámbito del marco del procedimiento administrativo disciplinario. Muchísimas gracias, mis estimados amigos. En esta primera parte agradezco también por su comprensión al doctor José María Pacori. Nos hemos pasado 8 minutos para que él pueda ingresar. Gracias a Catherine Garro Ángeles por darme la oportunidad de esta primera parte, hacer un preámbulo para que tranquilamente el doctor José María Pacori pueda ingresar ya con las fases del procedimiento administrativo disciplinario. Conmigo será este día de mañana a las 8 de la noche para poder hacer esta segunda parte ya de lo que es la aplicación práctica en el marco del procedimiento administrativo disciplinario del acto administrativo a través del cual se apertura un procedimiento, el descargo administrativo redactado, que lo vamos a mostrar, y también el recurso de apelación redactado ante una posible sanción que podría ocurrir dentro de un procedimiento administrativo disciplinario. Muchísimas gracias. Damos paso entonces a Catherine Garro Ángeles para que pueda anunciar al doctor